Isaías 49:5 dice: Ahora pues, el Eterno que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel. Y tanto así me ha honrado el Eterno, y mi Elohim ha sido mi fortaleza. Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y restaures el remanente de Israel. He aquí, yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Hasta aquí la lectura. Es interesante ver a nuestro Abacados, su plan que ha tenido siempre para con la humanidad, de alcanzar a todo el mundo. Y vemos cuando el tiempo fue trascendiendo, cuando habían pasado siglos después de la formación del reino de Israel, Isaías entró en acción para anunciar lo que el Todopoderoso haría en el futuro, lo que aún todavía permanecía en ese momento. El reino del norte todavía existía, separado del reino del sur, y a su vez el reino del sur permanecía, pero estaba separado del reino del norte. Pero estaba por llegar el tiempo más difícil para ambos reinos, en que pasarían muchos siglos sin volver a encontrarse. Así que Isaías le tocó anunciar la restauración mediante el siervo del Todopoderoso. En este caso, Isaías está mencionando, está hablando de un personaje figurado llamado Israel, el que lucha con el Eterno. Pero no se refería al descendiente de Abraham, Isaac, sino a un personaje figurado para el futuro. Ahora sabemos que su nombre es Yeshua HaMashiach. Entonces, el plan del Eterno es restaurar para siempre el reino de Israel, pero no sin antes llevar a cabo la restauración del remanente, extender su salvación a los gentiles. Así que no solamente el mensaje se daría al pueblo judío, sino también el mensaje se daría a conocer hasta en las naciones gentiles. Esto es entonces lo que dice Isaías. Ahora pues el Eterno que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel. Tanto así me ha honrado el Eterno, y mi Elohim ha sido mi fortaleza. Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y restaures el remanente de Israel. He aquí yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Este mensaje se ha hecho claro, con evidencia, porque encontramos que Yeshua HaMashiach llevó a cabo el primer propósito de nuestro Abacados. Es
restaurar el remanente. Por 3 años, Yeshua estuvo en la tierra de Israel ministrando con señales, con milagros, con la enseñanza de las buenas noticias. Muchos judíos en la parte norte de Jerusalén abrieron su corazón, recibieron la palabra del Todopoderoso a través de Yeshua. Creyeron en Yeshua. Solamente encontró obstáculo en la ciudad de Jerusalén. Y fue la causa que no pudo extender mucho su enseñanza en Jerusalén. Pero una vez que él termina, primeramente sabemos que él llevó a cabo el plan del Eterno, es decir, ofrecer su vida en sacrificio para expiar el pecado del pueblo. Así que él fue llevado aún hasta la muerte, pero él resucitó. Y después de la resurrección, Yeshua preparó a los discípulos para el tiempo de Shavuot. Durante 40 días siguió manifestándose con ellos después de la resurrección. Y después de ese tiempo fue alzado al cielo. 10 días después llegó el tiempo de Shavuot y los discípulos fueron ungidos con la Ruach HaKodesh. Desde ahí empezaron el ministerio en la ciudad de Jerusalén. Día tras día enseñaban, mostrando también a la gente las maravillas, los milagros que el Todopoderoso les había otorgado. Así como Yeshua ministró, asimismo ellos lo hicieron en Jerusalén. Así que después de un breve tiempo vino la persecución y obligó a muchos seguidores de Yeshua, discípulos de los apóstoles, a emigrar, a buscar refugios en sitios lejanos de Jerusalén, con el fin de protegerse contra la amenaza que había contra ellos. Algunas cosas no habían entendido aún, pero a medida que suscitaban las cosas, los hechos, comprendían que era plan del Todopoderoso. Así que se fueron a otras regiones, emigraron en Chipre, Fenicia, Salamina, hasta llegar en Antioquía de Siria. Y no cesaban de dar a conocer el mensaje de Yeshua HaMashiach, de aclarar, de dar a conocer que verdaderamente Yeshua cumplía todas las características mesiánicas. Así que siempre ellos buscaron donde se encontraban las sinagogas. Pensaron que lo más importante es llegar con el pueblo judío. En Antioquía de Siria, la respuesta fue tan favorable, recibió con agrado el mensaje y recibieron con agrado también a los discípulos que fueron llegando en esos lugares. Y dice la palabra que muchos creyeron y también muchos se convirtieron al Todopoderoso. Estos congregados en la sinagoga abrieron su corazón. Los que eran judíos de la tradición o los que eran judíos helenos creyeron en la palabra, reconocieron que Yeshua es el Hamashiach de Israel. Ahora,
Los helenos gentiles, los que estaban congregados en ese lugar, se arrepintieron, dejaron sus creencias totalmente, adoptaron la enseñanza de Yeshua HaMashiach. Esto es lo que nos decía el versículo anterior. Muchos se convirtieron al Señor. Así que no fue la conversión de los judíos, sino la conversión de los griegos. Y de los judíos simplemente creyeron, reconocieron que Yeshua es el HaMashiach de Israel. Muy bien, vamos a continuar ahora con Hechos capítulo 11, versículo 22. Y la noticia acerca de ellos fue oída por los oídos de la congregación que está en Jerusalén, y enviaron a Barnabá hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Elohim, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón, porque era un varón bueno, lleno de la Ruach HaKodesh y de la Emuná, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y partió a Tarso para buscar a Saúl, y habiéndolo hallado, lo llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron con la comunidad, aún por un año entero, enseñaron a una multitud considerable. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a hacer una pausa. Tenemos un personaje que se encontraba en Tarso. Ese personaje es Saúl. Había llegado a Damasco con el propósito de arrestar a todos los seguidores de Yeshua. Pero sucede que Yeshua se encontró con él y ahora es un seguidor de Yeshua. Y él pensó que era el momento de iniciar el ministerio ahí, pero él encontró un obstáculo porque no pudo permanecer. Se dio cuenta que querían quitarle la vida. Saúl estaba amenazado de muerte en Damasco por la autoridad, los ancianos, los líderes de la sinagoga, porque no estamos en Jerusalén, estamos en Damasco. Pero las sinagogas eran dirigidas por las autoridades reconocidas desde Jerusalén. Así que no tuvo más que regresar a Jerusalén. Y él pensó que era en Jerusalén el lugar adecuado para ministrar, para dar a conocer el testimonio, para decir a la gente, ahora sí, a la autoridad rabínica, diciendo, Yeshua es el HaMashiach. Así que él quiso seguir participando, uniéndose con el resto de los apóstoles. Pero sucede que tampoco pudo ministrar en ese lugar. Lo que hicieron los hermanos es enviarlo a Tarso, porque el Eterno no le permitió. Cuando él tenía una buena voluntad, él tenía interés de unirse, de sumarse con el resto de los apóstoles, trabajar en Jerusalén, continuar la instrucción. Pero ¿saben? No depende del pensamiento del hombre, no depende del pensamiento del líder,
sino depende de los planes del Todopoderoso. Así que el Todopoderoso le permitió refugiarse en Tarso. Ahora pues, ¿qué pasa con Saúl? Tenemos mucho espacio también que no se supo más de Saúl. Los creyentes, los apóstoles, los discípulos salieron de Jerusalén, emigraron a Fenicia, Chipre, Antioquía. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Pero qué de Saúl? El Eterno tenía un plan perfecto de Saúl. Ahora revisemos ese momento, ese espacio cuando él se encontraba en ese lugar. Veamos en el libro de Gálatas, capítulo 1. Versículo 11 hasta el versículo 17. Dice, porque os hago saber, hermanos, que las buenas nuevas proclamadas por mí no es según hombre. Dice 12, pues yo no la recibí, es decir, las buenas noticias, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Yeshua, el Mesías. Así que fue Yeshua que le reveló a Saúl las buenas noticias. La vida de Yeshua es ministrada a Saúl por revelación. El Todopoderoso tiene muchas maneras, muchas formas para ministrar a alguien cuando Él desea que ese personaje lo represente en algún lugar. Sigue aclarando en Gálatas capítulo 1, dice versículo 13, porque oíste acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la Quejilá de Elohim y la destrozaba. Y en el judaísmo está hablando de la tradición, judaísmo rabínico. No está rechazando el pueblo judío, sino está exponiendo la limitación del judaísmo de la tradición, que no reconoció a Yeshua como Hamashiach. Y ahora él dice, y en el judaísmo de la tradición aventajaba a muchos de los contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Él me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar. ¿Quién? Nuestro Abacados. De revelar a su Hijo en mí, para que lo proclamara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Así tenemos entonces la explicación de Saúl, que no fue a los apóstoles, que no fue a los que Yeshua había preparado. Pudo haberlo hecho, pero se trataba de que Saúl quería encaminarse por la senda de nuestro Abacados. Si Saúl tuvo un encuentro con Yeshua, es precisamente que había en él un deseo sublime de agradar al Todopoderoso. Él pensaba que con ir hacia Damasco y a arrestar a los seguidores de Yeshua,
Era una forma de agradar al Todopoderoso, de cumplir su propósito. Él no luchó contra los saduceos. Él no luchó contra los esenios. Él no luchó contra los nacionalistas. Él era fariseo y por lo tanto estimaba a esos grupos o a esos partidos, pero no podía aceptar el partido de Yeshua HaMashiach. Por eso determinó con mucha hazaña ir hasta Damasco, traer a los discípulos. Era tanto el odio que sentía, porque pensaba que era una manera de agradar al Todopoderoso. Pero Yeshua se encuentra con él y le dice: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Así que vemos la respuesta de él cuando expresa: ¿quién eres, Señor? Y le responde: yo soy Yeshua a quien tú persigues. Entendió que no andaba correctamente agradando al Todopoderoso. Y eso es lo que comprendió. Ahora determinó, pues, seguir la senda, la instrucción del Abba. Se ha discutido mucho con respecto a un lugar donde dice que estuvo en Arabia. No se ha podido entender suficientemente. Algunos comentaristas piensan que sí, él bajó hasta el lugar donde probablemente haya estado Mosé, en Arabia, o cerca del monte Sinaí. Otros comentaristas dicen que es en la misma región de Tarso, donde se le dio a conocer como Arabia. Pero eso es lo de menos. Lo más importante es que recibió el mismo mensaje que tenían los discípulos o los apóstoles. Había una unidad en pensamiento. Y Barnaba es un apóstol, un enviado, un salia de los apóstoles. Los apóstoles lo eligieron para que fuera a supervisar a la comunidad que se encontraba en Antioquía de Siria. Pero viendo que la comunidad crecía, es decir, muchos creyentes se sumaban al pensamiento de que Yeshua es el Hamashiach de Israel. Y faltaban líderes. Así que lo que hizo Barnaba es dejar Antioquía y dirigirse hacia Tarso para encontrar con Saúl. ¿Y qué dice? Y partió a Tarso para buscar a Saúl. Y habiéndolo hallado, lo llevó a Antioquía. Saúl no puso resistencia. Creyó que este es el momento que el Eterno le tenía, y sigue diciendo, y sucedió que se reunieron con la comunidad aún. ¿Por cuánto tiempo? Por un año entero. Enseñaron a una multitud considerable. Barnaba nunca estuvo en contra de Saúl. No encontramos algún registro en que Barnaba le haya dicho: ¿sabes qué, Saúl? Lo que tú enseñas es muy diferente lo que he aprendido de parte de los Shaliach en Jerusalén. Había un espíritu de unidad, porque la Ruach que se manifestó en Jerusalén, se manifestó en Cornelio y ahora se manifiesta también en Antioquía de
Y dice el versículo, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién gobernaba toda esa región? El Imperio Romano. Es el que tenía control desde Eretz, Israel, es decir, la tierra de Israel. Todo lo que hoy es Siria, lo que también conocemos como Turquía, lo que es Grecia hoy en día, hasta Italia. Todas esas regiones estaban en poder del Imperio Romano. Y fueron entonces los romanos que identificaron a este grupo como cristianos. ¿Por qué no mesianistas? ¿Por qué no los reconocieron como mesianistas? Porque mesianistas es identidad del pueblo judío en Jerusalén. También empezaba a gestarse la oposición de los romanos contra el Estado judío. Ya se anunciaba que el Imperio Romano podía llegar en cualquier momento a Jerusalén. La ciudad peligraba de ser destruida, de ser el templo, el segundo Bet Hamikdash aniquilado. Y por eso, en ese momento también en los estados griegos ya se buscaba un disfraz. Entonces, podían conocerse o podían identificarse como seguidores de Jesús Christos en los estados griegos.